diste de beber. Cuando nadie estuvo allí. Pero tú llegaste. Hola, yo soy Gerson Daniel y este ya lo sabes, es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la nueva serie Fui Llamado y hoy tengo nuestro primer invitado, un invitadazo súper especial. Este chavalazo es escritor en YouVersions, o sea, el tipo ahí sube realmente contenido de mucho valor con sus devocionales para que lo vayan a escuchar en Juventud Online. También lidera Somos UCR, Igle en LNCR. Estudió en el Instituto E625. Se dedica a servir al Señor desde hace 8 años prácticamente. O sea, es un chavalazo total. Tiene un super podcast aquí en Costa Rica que se llama Antipérgamo. Y bueno, me honra con tenerlo aquí como invitado. Su nombre, Gustavo Campos, pero le vamos a decir a partir de este momento, Tabito. Tavo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Hey Gerson, ¿cómo estás? Bueno, asustado con esa biografía. Van a creer que soy Superman y no, hombre, soy Supermancito más bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, de verdad, agradecidísimo de tenerte acá en mi podcast, en esta nueva serie. Y bueno, yo le decía a Tavo antes de extra micrófonos, antes de iniciar, que iniciaba con él, y les voy a contar por qué. Porque Tavo está en el ministerio a tiempo completo. Eso me enteré hace algunas semanas por medio de sus redes sociales y me gustó muchísimo como primer parámetro para lanzar esta serie, porque hay muchos que están tratando de lanzarse o están dando sus primeros pasos y no saben muchas cosas de lo que es este llamado, de lo que es estar a tiempo completo, inclusive, y sé que Tavo, ahora que está ejerciendo ese llamado, con sus 23, casi 24 años, nos va a ayudar muchísimo. Así que la primera pregunta que quisiera hacerle a Tavo es, Tavo, ¿cuándo conoces de Jesús? ¿Quién te llevó a Jesús? ¿Cómo llegaste a ese punto de, Jesús es el que me cambió, este es el estilo de vida que quiero seguir? ¿Quién fue esa primera persona que te presentó a Jesús? Claro. Bueno, la historia es un poco larga. Voy a tratar de resumirla porque mis dos tíos, ellos ya lideraban en una iglesia. Ellos eran líderes de jóvenes. Entonces mi tío Mau me presentó a Jesús, pero yo no quería a ese Jesús. Yo estaba en mi etapa, siempre he sido como muy independiente desde muy pequeño, así que he tenido como un poco más de madurez, más de la que debería tener a mi edad. Entonces yo con 12 años podía andar bien con malas amistades, andaba en otras fiestas, fumaba y todo lo demás, y yo no quería era ser un pandereta, yo no quería ser una persona que estuviera en la iglesia, y mucho menos esos locos que andan evangelizando y dando papeles y tratados, no. Y yo conocía a todo el equipo de liderazgo de la iglesia donde lideraba mis tíos, y yo recuerdo donde ellos llegaban y me daban un papelito supuestamente evangelizándome, y yo se los despedazaba y los humillaba en frente de las personas porque yo no quería nada con ese Dios. Y yo pertenecía a una banda, un conservatorio de artes, de música. Y recuerdo bien una noche en la zona costera de nuestro país, en Guanacaste, donde Dios me habló audiblemente, y es la única vez que lo he escuchado. Y él me dijo que por qué le estaba tocando al mundo y no le tocaba a él. Ahí fue cuando yo descubrí que no se trata de una relación, no se trata de una religión, no se trata de mi tío que me invitó, de un papelito que me dieron. Se trató de un acercamiento donde Dios me dijo, ok, necesito que me sirvas a mí. En ese preciso momento dejé mi tambor y empecé a reflexionar durante el viaje. Yo soy de Cartago, prácticamente unas 4 a 6 horas de viaje, iba reflexionando y yo dije, necesito ese Dios que los cristianos predican. Y así fue como yo me acerqué a una iglesia, y después de eso entré en un proceso
para poder dejar toda mi naturaleza o pecaminosa o con los vicios que estaba luchando, pero mi tío me habló de un Jesús, su liderazgo, su iglesia, me lo presentó también, pero yo nunca quise aceptarlo. Mi primera vez con el Señor fue casi cara a cara, fue de oído a oído, donde él me dijo, ¿por qué le tocas al mundo y no me tocas a mí? Ahí fue una revelación donde yo dije, hey, esto es real. Así que así fue como conocí de Jesús. Podría decir que me lo presentó mi tío, pero él se presentó solo ante mí. Wow, eso está impresionante. A ver, las experiencias que uno puede tener para acercarse a un llamado, a Tavo le pasó que fue una experiencia audible. Yo les puedo decir que yo nunca he tenido una experiencia de esa naturaleza, pero he tenido experiencias también muy fuertes, donde Dios ha hablado a mi espíritu de manera muy clara y muy precisa. ¿Por qué quería arrancar con esto? Porque muchas veces creemos que la forma en la que llegamos a Jesús determina de si realmente tenemos un llamado a servirle, a andar o no. Y realmente podemos llegar de mil maneras. Hay gente que llegó a los 40 años, hay gente que llegó a los 12, 13 años como Tavo, hay gente que llegó como yo, que realmente nací en una casa, una casa que era una vida, una familia de valores cristianos. Mis papás se convirtieron al Señor ambos en el año 77, donde hubo un movimiento del Espíritu Santo en Costa Rica muy, pero muy fuerte. Y entonces yo naciendo en el 89, pues ya tenía en la casa dos cristianos ya solidificados que tenían 13 años de caminar en los caminos del Señor. Vaya, todos llegamos de una u otra manera al Señor de formas diferentes, pero el cómo llegaste al Señor nunca determina si eres o no llamado. El llamado es otra onda, es otra cosa, y eso es lo que hace que Dios sea tan importante, tan real para nosotros. Quisiera ir con la siguiente pregunta entonces, sabiendo que como que tu tío fue el que te fue metiendo, pero que fue Dios el que de una vez te hizo esa pregunta y ese sacudimiento espiritual que vino a tu vida a partir de ese momento. Empiezas a entrar en un proceso. Todos entramos en un proceso. Yo creo que esto es muy importante que lo entendamos. Tavo, dentro de tu proceso para ya decir voy a lanzarme un llamado, ¿hay alguna parte que nos digas, esta parte fue una parte fundamental de mi proceso, esta parte fue una parte complicada que me tocó vivir y que ahora yo la veo como una parte de que todos deberíamos tener una marca en nuestro proceso? O sea, ¿hay algo en tu proceso que vos valores tanto que al día de hoy lo sigues trayendo memoria para que no se te olvide de dónde Dios te sacó? Totalmente. De hecho, después de eso, empecé yo con mi proceso, no de llamado, sino proceso de cristiano, de empezar a madurar ciertas cosas, de consolidarme, discipularme y todo lo demás. Y ya empecé yo a servir en mi iglesia local, empecé con la alabanza y adoración, iniciando con algunos instrumentos y después empecé a liderar grupos pequeños y una que otra ocasión ya me ponían más a predicar. Pasó una circunstancia, una situación en mi vida, que eso es lo que puede ser que recuerdo bien y me marca palpablemente por qué Dios me llamó. Y me recuerdo que hubo una mala decisión y me disciplinaron, así literal, me disciplinaron, me quitaron todo lo que yo venía trabajando y haciendo y yo sentía que no era para tanto, ¿verdad? Yo sentí un cierto abuso. Yo soy totalmente de los que creen en la disciplina, pero sentí cierto abuso hacia mi proceso y yo decidí decir, ok, si las cosas son así, donde yo quiero servirle a Dios, pero me están disciplinando de esta forma tan extremista, yo no quiero servirle a Dios. Entonces yo decidí irme de la iglesia y en esa misma decisión, esa misma semana, esos compañeros de la U que nunca te escriben y específicamente vienes vulnerable saliendo de una iglesia lastimado y dañado y te escriben para una fiesta. Recuerdo irme a esa fiesta y me tomé hasta el agua del florero. Todo me tomé, o sea, en cuestión de segundos destruí casi mi vida, mi llamado, mi ministerio, todo lo que Dios había planeado para mi vida. Yo decidí botarlo a la basura
porque más allá de la experiencia, yo quise votar eso y yo dije, ok, no, yo voy a vivir la vida loca, tal vez esta es mi vida en realidad con mis amigos, la fiesta, siempre he sido como muy enérgico, siempre he sido como esa parte que llama la atención, entonces era el alma de la fiesta, tanto en la iglesia como en la fiesta donde pudiera estar. Y en ese momento se me acerca una chica, yo con una cerveza, no voy a decir la marca, pero yo con una cerveza en la mano ya no, yo ya estaba inconsciente casi. Y ella llegó con un té frío. Y yo decía, ¿qué está haciendo esta niña con un té frío en esta fiesta, verdad? O sea, es una fiesta, no una fiesta de niños, ¿verdad? Y ella llegó y me dijo, ¿qué te pasó, Tao? Esa pregunta, primeramente, fue un balde de agua fría para mi vida, porque pues, yo dije, ¿de dónde me conoce? O sea, me dijo Tao, o sea, hay algo que me conoce, ¿verdad? Ella me dijo, ¿qué te pasó? Porque tú predicaste en mi iglesia hace 3 meses atrás. Mi papá es el pastor de esta iglesia y verte en esta condición no es el Tao que escuché predicar. Eso fue un balde de agua fría para mí, porque yo dije, alguien me estaba viendo, alguien me estaba admirando y está viendo que yo sinceramente no soy quien solía decir ser. Y cuando ella me dice eso, me dice, no sé por lo que pasaste, pero por algo el Señor me trajo a este lugar. Y me dijo, así que alístese porque ahorita vienen mis papás y te vamos a llevar a la casa. Y yo quise alejarme de Dios y Dios no quiso que yo me alejara de Él. Yo digo que Dios ya desde ahí me tenía predestinado, me tenía llamado, porque estoy casi seguro que si esa chica no estuviera ahí, yo no estuviera aquí en este momento. Quién sabe en cuál caño estaría, no sé en cuál calle estaría durmiendo ahora, o tal vez no, tal vez pues, una persona millonaria, tal vez con buen trabajo, no lo sé, pero no hubiera estado a tiempo completo en el Señor si Dios no hubiera mandado a ella que interviniera en mi vida. Yo borracho y yo con ganas de odiar la iglesia, odiar mi llamado para lo que Él me ha llamado. Y Dios me dijo, ok, yo te llamé para algo, así que vamos, devuélvete, vamos a tu casa. Y volví a mi iglesia como a los 2 días después y todo lo que yo eché a la basura, Dios me dijo, es que no sos vos el que lo echa a la basura, soy yo el que decide si lo echamos a la basura o no. Y Dios me levantó y hasta la fecha no me he apartado de Él ni espero hacerlo. Wow. Uf. Vaya, eso está increíble, esa historia. Que Dios bendiga a esa muchacha donde quiera que se encuentre, por dejarse usar. Todos, absolutamente todos, tenemos alguien que nos llega y nos jala las orejas, alguien que se deja usar por Dios. Y es curioso porque muchas veces, y yo lo he visto en llamados de grandes hombres de Dios, muchas veces son personas que tal vez no son muy connotadas o que tienen un largo alcance en su llamado, pero donde quiera, en cualquier trinchera donde estés, sigue siendo instrumento en las manos de Dios. Eso para los que están iniciando, no se fije en cuántos followers tiene en Instagram, no se fije cuántas personas le dan like en su Facebook, no se fije si su canal de YouTube está funcionando, no se fije cuántos le escriben por WhatsApp. Fíjese y procure siempre, sí o sí, estar pendiente de que usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Cada uno en la trinchera donde está cumple un llamado diferente. Ahora, yo quiero aclarar algo. Hay algunos que somos llamados al servicio a tiempo completo, al ministerio a tiempo completo, y hay otros que no, pero no significa que porque tú estés en el arte o en la música o en cualquier otra área o en la política o no sé, en el área que te imagines, no significa que ahí no puedes ser luz y que ahí no puedes servir a Dios. Puedes servir desde cualquier trinchera donde Dios te lleve y ser luz y ser alguien que dé un testimonio. La Biblia que muchos leerán será tu propio testimonio muchas veces y poco más. Así que haz y cumple a cabalidad con ser hija, con ser hijo de Dios de la mejor forma. Quisiera irte preguntando también, Tao, sobre este tema del llamado. Ya cuando descubres esto, cuando vean qué historia más interesante y cómo la vamos a ir desgranando, cuando ya pasa esto y entras a tu iglesia y vuelves bueno, Dios te dice, papito, no te voy a descartar, te voy a llevar. Cuando ya esto sucede, ¿cómo entonces empieza ya ese proceso para irse dando cuenta
de que no es solo un tema de servir los domingos, de que no es llegar los sábados. A ver, yo aprecio mucho el ministerio del servicio. Creo que todos, absolutamente todos los que vamos a una iglesia, los que nos congregamos, estamos llamados a servir de una u otra forma. Pero hay veces que ya vamos en un llamado más profundo, a ejercer un liderazgo más fuerte, a ser de de esas ovejas que tienen la campanita, donde las demás las siguen. Ujú. ¿Cómo te llegas a dar cuenta de que ya llevas por un llamado, perdón, mayor, más interesante, más profundo, más fuerte de parte de Dios, inclusive para hacer algo pastoral? Porque ya te llaman Paz, algunas personas ya te dicen Paz, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo logras encontrar esa parte del camino de decir, ok, soy esto? ¿De qué manera lo descubres? Claro que sí. Para mí fue curioso porque después de que regresé, recuerden que estaba en una disciplina, entonces llegué y es como, ok, vas a tener que esperar un tiempo, o sea, no vas a poder volver a servir. Y yo, ok, Dios, me sacaste de allá, ahora vuelvo acá y me dicen que un tiempo, entonces, o sea, ¿qué onda? ¿Qué quieres, verdad? O sea, yo necesito servir, soy una persona muy explosiva de las cuales no se puede quedar quieta. Y yo, ok, Señor, necesito servir. Y me dijo el Señor, lo primero que vamos a hacer es que te voy a mover de la iglesia, de esa iglesia. Y yo dije, ok, pero si me voy ya, hago yo, van a creer que me fui por irresponsable, van a creer que no quiero soportar la disciplina y todo lo demás. Y me dice, es que yo te dije que te quiero mover, no te dije que te voy a mover ya, me dijo. Entonces yo entré en doble frustración porque yo, ok, me llamas. Ok, quieres que espere el tiempo de la disciplina. Ahora, me vas a quitar de esta iglesia, pero ahora quieres que espere tu tiempo. Entonces, en mi humanidad yo estaba frustrado, yo estaba enojado. Yo, ok, Señor, ¿qué? Háblame. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres conmigo? Y el Señor me dijo, más es que tu llamado no va a depender de cuatro paredes. Y me recuerdo muy bien, más pequeño, tiempo atrás, donde a mí me han dado una palabra. A mí me dijeron, Tavo, vas a liderar líderes y vos vas a ir a naciones, vos vas a salir de Costa Rica. Y yo decía, ok, Señor, pero no lo veo, ¿verdad? O sea, tú me das la promesa, tengo el llamado, pero voy a liderar líderes, pero solamente lidero esta célula y tras de eso me la quitan ahora. Entonces, ¿qué quieres, verdad? ¿Qué quieres conmigo? Y en ese momento empecé a trabajar en la Sociedad Bíblica de Costa Rica y Dios empieza a tener conexiones con ciertos pastores, con ciertas iglesias. Y recuerdo que llegó una persona y esa persona hoy por hoy es mi mejor amigo y él me llamó a pedirme un descuento para una organización que se llama Red Universitaria. Me dijo, nosotros trabajamos con discipulados en las universidades y queremos ver si ustedes nos ayudan con un descuento. Y yo dije, discipulados en las universidades. Qué interesante está eso, porque no me habló de una iglesia, me habló de que era un grupo organizado donde tenían discipulados en diferentes universidades de mi país. Yo dije, me interesa. Entonces, claramente le apliqué el descuento, pero también le dije, ¿cómo hago para yo tener eso en mi universidad? Y fue contactos y al mes yo ya tenía mi primer grupo pequeño en mi universidad. Y Dios empezó a hacerlo donde ya tenía que hacer 3 grupos pequeños en mi universidad. Y ya luego empecé a seguir creciendo, y Dios me abrió la oportunidad de trabajar a nivel nacional con la red universitaria, y ya no solamente tenía grupos pequeños, sino ya tenía 2 universidades a cargo. Ya luego tenía la promoción de ir a las iglesias a promocionar red universitaria, y ya luego por allá salió la oportunidad de salir del país por primera vez, donde ya luego empecé a liderar otros líderes, a mentorear líderes y todo lo demás, y en mi iglesia ahí estaba stand-by, estaba trabajando en la alabanza y adoración. Ya me han puesto a servir de nuevo, pero en la parte de jóvenes el Señor me dijo, no, espera. Y yo estaba buscando una iglesia, tuve la oportunidad de salir a Panamá, a Guatemala, y ya Dios me dijo, es el tiempo de moverte porque te va a llevar a otro nivel, ahora sí. Ya cuando pasamos el proceso de formación, cuando vi tu obediencia, cuando vi tu paciencia, que fue algo lo que más me costó aparte de mi llamado, era saber el esperar, porque yo sabía que iba a estar sirviéndole al Señor, pero yo estaba ya de lleno con mi universidad, empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, tenía mi trabajo, empezaba a servir, salieron viajes misioneros y yo ya no tenía el tiempo. Yo le decía, ok, Señor,
vamos bien con mi llamado, pero ahora qué, yo no puedo seguir con mi trabajo y servirte al mismo momento. Entonces, creo que más adelante vamos a hablar de eso, pero como Dios me llamó ya a tiempo completo, pero por el momento ahí fue donde Dios consolidó mi llamado, siendo paciente en medio de una circunstancia. Tal vez cuando no veía la puerta abierta, porque Dios me dijo, ok, vas a ser líder de líderes, vas a ir a naciones, te voy a sacar de mi país, pero en ese momento estaba en disciplina. Entonces, ¿cómo yo iba a creer en eso? Y hoy por hoy tenemos una generación donde les dicen, espérese solamente un mes, y no quieren esperar un mes. Yo tampoco quería esperar el mes, pero vean hoy por hoy, no puedo decir que soy el super pastor, el super misionero, ¿no? Pero estoy bien. Estoy bien porque estoy haciendo la voluntad de Él, no porque estoy haciendo mi propia voluntad. Entonces, cuando yo logro ver ahora, años atrás, yo dije, uy, wow, cómo fui paciente, cómo confié. O sea, si algo me puedo vanagloriar es de lo que Dios hizo en medio de mi proceso para mi llamado, no de lo que yo hice, porque yo solamente traté de obedecer en medio de las circunstancias más difíciles y dolorosas de mi vida. Qué increíble todo lo que estás diciendo. Hay algo que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo, Tao, y es lo siguiente, la paciencia en el proceso. Ya. Yeah. Vean, y quiero compartir un poquito también de mi experiencia respecto a lo que está diciendo Tao. Como yo les dije al inicio, pues yo realmente me crié en un hogar, una casa que es evangélica. Mis dos papás eran así. Mi papá era un evangelista en los años 90, muy bueno, me convencía muchísimo, muy valiente para predicar en cualquier sitio, con un coraje del Espíritu Santo enorme y un denuedo increíble. Y yo desde que era niño siempre estuve metido en las cosas del Señor, desde los 7 años. Si tuviera que decir años en el ministerio, desde los 7 hasta los 32, que es la edad que tengo en este momento, oiga, le llevo 8, casi 9 a Tabito. Desde ese momento hasta ahora, o sea, estamos hablando de fácil, va a ver, 17, 27, 32, casi 25 años. Dedicado a solo hacer cosas de Dios, pero también estudiando y haciendo otras cosas. Una de las cosas que a mí me frustró en mi etapa adolescente y ya casi llegando a los 18 años, era el hecho de que yo quería ejercer un llamado a tiempo completo. Yo quería dedicarme a eso y Dios siempre me decía, aún no, aún no. Dios siempre era como, hey, wait a minute. It is not the time, no es el momento, no es el tiempo, no es la hora. Y era algo con lo cual yo tenía que lidiar muchísimo, y ser paciente era algo que a mí no se me daba, pero en lo absoluto. Era bastante, y todavía hoy lidio con eso, a pesar de que ya tengo 32 años. No digo que ya soy súper maduro y súper grandote, pero a ver, no es la misma madurez que cuando tenía 15 años, cuando tenía 13 años, es muy diferente. Pero aprendí a amar el proceso, aprendí a ser paciente en medio de las dificultades y en medio de la madurez, que es algo que es necesario para ser un buen ministro del Evangelio, para ser una persona que ejerce un llamado competente y cabal. Se necesita siempre adquirir esa madurez poco a poco. Y Dios te va a ir formando y te va a ir ayudando en ese proceso. Lo podemos ver en la Biblia en muchos ejemplos de cómo Elías tenía a Eliseo a los pies de él y lo tenía formado, como también Pablo tenía a Timoteo, o sea, y Jesús tenía a sus 12 discípulos siguiéndolo. Imagínense 3 años de estarlo siguiendo y vayan, echen fuera demonios, vayan, haga esto, vayan, haga lo otro, pero el maestro soy yo. O sea, imagínense, Jesús no soltaba las riendas en aquel momento. Él era el que hacía los mayores milagros, las mayores hazañas, y sus discípulos tenían que esperar su turno. Wait for your turn, guys. Esperen por su momento, esperen por su turno, porque definitivamente va a haber un momento donde venga el Pentecostés sobre sus vidas, donde descienda el Espíritu Santo y hablarán lenguas y llegará el poder. O sea, el tiempo de los hechos para todos y cada uno de los que estamos en este tema del llamado va a llegar. A mí me llegó
para ya irme lanzando, ir migrando, porque también a veces este es un proceso que tal vez Tavo nos puede ir diciendo, ahora con esto el tema del trabajo y luego el llamado a tiempo completo, ir migrando al llamado completo a veces no es como que ya corto las salas financieras de mi trabajo y salgo de una vez y me quedo al aire a ver qué sucede. A veces lleva un proceso de migración. Yo estoy en ese proceso de migración, pero la diferencia es que antes yo le daba prioridad a mi trabajo y luego a la parte ministerial, y ahora el ministerio es el primer lugar y después está, si sale algún trabajo, alguna cosa, está también por ahí, y puede ser que en algún momento ya pueda vivir exclusivamente para el ministerio. Eso lo va a ir dictando en mi caso el camino. Pero ya que estamos, Tavo, a mí me gustaría que vos me enseñes a mí, a todos los que estamos escuchando en este momento, cómo lograste ir migrando en ese proceso de ir dejando poco a poco, paulatinamente, tu trabajo para estar fuertemente en ese llamado que estás ejerciendo hoy con gran poder. Claro, bueno, yo recuerdo en los años, por ejemplo, 2017, 2018, donde yo ya estaba trabajando en ministerio a la vez, ¿verdad? Donde yo le decía a Dios, ¿para cuándo el tiempo completo, verdad? Porque algo de lo que he aprendido en esta vida es que podemos tener la decisión correcta, pero necesitamos el tiempo correcto. No puedes dejar el tiempo correcto sin la decisión correcta, o no puedes dejar la decisión correcta sin el tiempo correcto. Si quieres ver un resultado eficaz en tu vida, ocupas tener ambas, el tiempo correcto y la decisión correcta. Entonces yo tenía la decisión correcta, que era estar a tiempo completo, ya Dios lo había confirmado, Dios me lo había hablado por medio de otras personas, yo lo sentía primordialmente, porque es algo que tú sientes, algo que ya te nace, ¿no? No es una emoción, porque una emoción no perdura tanto tiempo, una convicción es lo que sí te lleva y te alimenta, y más un llamado de Dios, eso usted lo arde, usted lo siente. Y yo decía, Señor, ¿para cuándo? Señor, ¿para cuándo? O sea, ya tengo la decisión, o sea, ocupo el tiempo. Y el Señor me decía, todavía no, sigue sirviendo, sigue. Yo estaba cansado, yo ya mis fuerzas humanas ya no daban, porque yo decía, qué lindo sería despertar, ir a hacer mi devocional y empezar a trabajar para ti. Ese era mi sueño. Igual en la sociedad bíblica es una librería cristiana y todo lo demás, también podía tener ese ambiente, pero tenía que cumplir una jornada, tenía que cumplir con un rol, tenía que cumplir con muchas cosas que no era parte de mi ministerio, pero igual era como un ministerio. Entonces Dios igual me fue formando, me fue gozando en muchas otras cosas. Estudié administración de empresas, ahí practiqué mucho de la parte de administración, entonces aprendí también mucho la parte laboral, fue un aprendizaje. Entonces no estaba a tiempo completo, pero eso me ayudó mucho ahora que estoy a tiempo completo. Y recuerdo que en el 2019 salí 3 veces del país. Yo ya veía donde mi jefe me decía, no, Tavo, te vamos a despedir. O sea, no puedes hacer tantos viajes misioneros. Yo sé que Dios te usa, sé que tienes invitaciones, pero o sea, este es un trabajo, ¿verdad? O sea, no es ahí donde solamente voy para que te paguen. Entonces, yo ya veía donde mi jefe me iba a despedir, literal, porque yo ya me daba vergüenza. Y yo decía, Señor, o sea, ¿cómo me va a dar vergüenza pedir un permiso para irte a servir? Pero yo entendía que era mi trabajo, era mi labor y todo lo demás. Y yo decía, Señor, renuncio o no renuncio, renuncio o no renuncio. Y recuerdo que en agosto más o menos del 2019 me salió una oportunidad de ir a Guatemala a estudiar misiones por 4 meses. Entonces hago yo, voy a ir a hablar con el jefe a ver qué me dice. Yo digo que sí me echa. Yo dije, sí, ahora sí me despide y ya me voy con la bendición de Dios y todo lo demás. Y voy y me dice, bueno, Gustavo, pero puedes irte y hacemos una carta y cuando regreses vuelves a trabajar conmigo. Y yo como, este brother no me quiere soltar, o sea, yo decía, el Señor, ¿qué? Entonces, ¿qué? O sea, y yo ocupaba como esa valentía, ese impulso como para poder llegar a tomar la decisión, porque entran dudas, estás muy joven. ¿Cómo te vas a mantener financieramente? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a aportar en la casa? ¿Qué va a decir tu familia? En mi caso, mi familia no era cristiana. Hasta ahorita, varios de mi familia ya se están convirtiendo, pero la mayoría de mi familia no es cristiana. ¿Y qué van a pensar? No vas a vivir de eso. Y si luego no, y si luego no ofrendan, y si luego viene una pandemia, ni siquiera sabíamos en el 2019 que vamos a estar en una pandemia. Entonces, en ese 2019 llega el Señor y me dice, ok, vamos a entrarle, vamos a ir entonces a Guatemala, vamos y nos devolvemos y súper bien, ¿verdad? Y entonces estaba como en esa decisión cuando yo siento cierta inseguridad en ir a Guatemala, porque mi mamá no es creyente,
pero yo la respeto mucho. Y mi mamá me dice, no estoy de acuerdo que usted vaya a Guatemala. Y yo como, ok, mi mamá no sabe lo que es el tema ministerial, el llamado, creo que no tiene como cierta autoridad para decirme si sí o si no, ¿verdad? Pero yo decía, pero es mi autoridad. Y yo decía, aunque ella no esté empapada del tema, en realidad ni sepa lo que iba a hacer a Guatemala, pero ella es mi autoridad. Y empezó cierta incertidumbre. Y me dijo mi mamá, no contás con mi apoyo, es más, ni dinero te voy a dar, ni todo. Entonces yo ya empecé con cierta inseguridad, ¿verdad? Y en un tiempo después, como al mes después de que yo quería tomar esa decisión, el Señor viene y me dice, tranquilo, me hace, yo te dije que vas a hacer a tiempo completo cuando yo quiera, no cuando usted quiera. Y a los días después llegan y me dicen, Tavo, vamos a abrir un instituto bíblico de la misma carrera que tú estás llevando, un bachillerato en teología, pero lo que estás proyectado a sacarlo en 7 años, lo puedes sacar en 18 meses a tiempo completo. Y empezó a ardir algo en mi corazón y yo, Señor, ¿será que no me quieres llevar a Guatemala para entrar a este internado bíblico? Y yo decía, pero es que es un internado bíblico, son 18 meses, tengo que renunciar a mi trabajo ahora sí. Y yo dije, es de Dios, no es de Dios. Empecé a orar, hablé con mi pastor, que es mi mentor también, y él me dijo, Tabito, siento que es de parte de Dios esto. Hablé con mi mamá, que era la prueba de fuego, ¿verdad? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Si tú entras al instituto bíblico, yo te voy a dar esta cantidad al mes. Ahí fue cuando me di cuenta que Dios respalda a través de la autoridad que nosotros tenemos, aunque no sea cristiana. Así que si hay gente que nos está escuchando, que está aprendiendo su llamado y su mamá dice no, su papá dice no, por favor hágale caso, porque toda autoridad es puesta por Dios y aunque no sean cristianos, Dios le va a dar la autoridad a ella o a él para que te pueda aprobar para entrar a tiempo completo o no a tiempo completo. Porque esa fue la clave, la decisión. Hablé con mi jefe y yo dije, Daisy, ya, esta es la segunda prueba. Yo, jefe, la cosa está así, quiero entrar a un instituto bíblico, la verdad es que es un gran reto para mí, voy a estar ya a tiempo completo, necesito levantar mis fondos como misionero y yo ocupo renunciar. Y sabemos que los que renuncian no tenemos derecho a hacer estos goces salariales, ¿verdad? Y él llegó y me dijo, me hace, ok, Tao, nos duele en nuestro corazón mucho que nos dejes, me hace, pero también siento que esto es de Dios y cuenta conmigo con esto mensualmente en tu proceso. Entonces, hoy por hoy, mi mamá, mi ex jefe son parte de mis patrocinadores para estar a tiempo completo. Estuve en el internado, saqué ya mi bachiller en teología y Dios me abrió las puertas de manera increíble. Quiero comentar algo de manera de testimonio, porque solamente puedo darle gloria y honra a Él. Me recuerdo cuando salía de esos viajes misioneros, aún en esos viajes misioneros, yo tenía que pagar mis tiquetes para poder ir y con mi salario no me alcanzaba. Entonces yo vendía otros productos como postres y cosas así para poder ir a esos lugares a servirle al Señor con trabajo. Hoy por hoy, específicamente hoy, no voy a decir la fecha porque muy probablemente va a salir después, pero específicamente hoy, una persona me mandó un tiquete para ir a México a predicar allá y compartir con unos amigos. Todo pagado. Cuando no tengo ni un trabajo, no tengo ni un salario, y eso es como Dios trabaja. Cuando Dios te llama a tiempo completo, Él no te va a dejar. Cuando es el tiempo correcto y la decisión correcta, yo puedo decirte que hoy vivo mucho mejor que cuando tenía un salario, un trabajo. Es más, hasta cuando me daban aguinaldo y todo lo demás. Hoy estoy viendo cosas que nunca vi por ser obediente y por tener fe en Él. Y antes yo tenía que vender cosas para poder viajar, para poder salir del país. Y hoy por hoy estoy viendo su maravillosa gloria, donde Dios nada más le pone el corazón a una persona, págale el tiquete a Él. Y hoy por hoy, próximamente estaré en México y va a ser una bendición de mi vida. Y solamente puedo darle gloria y honra a Dios en este momento, amigo. Qué lindo lo que acabas de contar. Quisiera destacar 2 cosas de lo que estás diciendo. Y es el tema de cómo debemos respetar la autoridad de nuestros padres y honrarlos. Definitivamente la Biblia es clara cuando dice que honremos a padre y madre para que nos vaya bien en la vida y seamos de larga
existencia, de larga vida. Definitivamente es un principio que yo creo profundamente, lo creo con todo mi corazón, con todo mi ser. Miren, chicos, chicas que nos están escuchando, que se están queriendo lanzar al llamado o que ya están en ese proceso de dar pasitos de fe poco a poco para ir asumiendo su llamado con pasión. Definitivamente no importa qué clase de papá o mamá usted tenga. Ujú. Si usted honra, definitivamente va a haber recompensa del cielo, sí o sí. Eso es invariable. Dios no cambia. Dios es fiel en ese sentido a su palabra y Él te va a saber recompensar. Honra a pesar de. Quiero que, no sé quién me está escuchando en este momento, pero quiero que se lleve esto muy importante en este momento ya de la conversación. Honre a pesar de cómo sea su papá o su mamá, qué circunstancias tengan, cómo se comporten, cómo hayan sido, honre. La honra atrae bendición. Y lo otro que quisiera compartir de lo que acabas de decir, Tao, es impresionante cómo Dios efectivamente respalda. Yo quiero contarles un poquito. Yo el 2 de noviembre pasado, yo perdí mi empleo. Dios ya me había hablado meses atrás, varios meses atrás, de que Él me estaba llamando para ir al ministerio a tiempo completo y que Él me iba a enseñar cómo ir migrando en ese proceso para estar a tiempo completo. Quiero aclararles que yo tengo una esposa y un hijo que mantener, así que todavía me toca más tremendo, más fuerte y es impresionante que Dios, aunque ya no tengo un salario, que era muy buen salario el que tenía en la empresa donde estaba, Dios igual respalda y provee económicamente de muchas maneras. Personas, en 10 años que yo estuve casi prácticamente en la empresa donde estaba, nunca aparecieron personas que hoy se interesan por mí, por ver de qué forma me ayudan, cómo me colaboran. Gente que también me ha buscado también para trabajos en el área de fotografía, que mi esposa y yo tenemos un proyecto que pronto va a salir a la luz en eso, pero ya hemos estado haciendo varias cosas. Mi esposa se dedica a la fotografía desde que yo tengo relación con ella, desde que éramos novios, siempre ha estado en eso. Y por ahí Dios ha fluido también como un canal de bendición y Dios ha puesto personas. También, al igual que Tavo, mi mamá también es una persona que patrocina este ministerio, que cree en este llamado. Y ahí es donde les digo que la honra acarrea bendición. Estoy seguro Cierto. que si yo no fuera un hijo de honra, que si yo no fuera un hijo de bendición para mi mamá, está difícil que mi mamá me soltara un 5 para mi ministerio, para mi llamado, para creer en mí. Vaya, es complicado que los padres bendigan a los hijos si los hijos no honran a los padres. El corazón de los hijos, y esto es algo que para este tiempo que se tiene que cumplir, el corazón de los hijos se tiene que volver al de los padres y el de los padres hacia los hijos. Si usted está siendo llamado, sepa que lo primero, vaya, corra de una vez y vea cómo honra a sus papás, porque ahí es donde está la bendición del Señor. Tavo, quiero ir un poquito más adelante y desgranar ya un poquito lo que estás haciendo. Me gusta mucho ver cómo estás ahí con el tema de tus devocionales en YouVersion y todo esto que está creciendo bastante, que bendice a mucha gente. ¿Cómo llegas a la conclusión de que definitivamente ministerialmente necesita la gente un devocional o algo diferente para estar en su caminar con Dios? Claro, bueno, creo totalmente cuando ya Dios me llama a esta parte de tiempo completo y yo soy una persona que no se puede quedar quieta, o sea, literal, o sea, yo necesito estar moviéndome ministerialmente, ocupo estar activo en todo lo demás. Y algo de lo que caracteriza a esta nueva generación es que esta nueva generación es muy tecnológica. Entonces, en casi todas las redes sociales, algo de lo que estoy intentando aprender es a poder predicar. Y siento que esto lo haría el apóstol Pablo también. Si, yo siento que si el apóstol Pablo hubiera tenido TikTok, el men hace TikTok para alcanzar a más personas. Entonces, cuando yo veo la necesidad de que la gente está leyendo blogs, cuando yo veo que la gente pasa tanto tiempo en el Facebook, en tiempos en aplicaciones, yo digo, ok, yo necesito predicar, no tanto solo en cuatro paredes. También puedo hacerlo por medio de escritos, también puedo hacerlo por medio de audio, también puedo hacerlo próximamente por medio de video. Entonces yo digo, sí, necesito abarcar todas las necesidades, porque no todos aprenden igual, no todos aprenden en un púlpito, no todos aprenden con unos audífonos, no todos
todos aprenden leyendo. Entonces Dios empezó como a inquietarme, a moverme, y ¿por qué no empiezas a escribir tus pensamientos? De esas prédicas que salen, ¿por qué no empiezas a dar una reflexión a las personas? Entonces yo inicié dándole a algunos amigos como, mira, ¿qué pensás de este párrafo? Y mis amigos me decían, wow, qué interesante, me gusta. ¿Por qué no empezás a escribir? Y una persona, se llama Kenneth, él tiene una radio online, tiene un montón de seguidores y él envía devocionales por correo, y el alcance que tiene a nivel mundial, es una radio online, pero el alcance que tiene mundial es increíble. Él me da la oportunidad de que empiece a escribir devocionales para su radio web. Entonces yo escribo en la radio de él desde el 2016, pero yo veía los comentarios de las personas, los me gusta de las personas, y yo decía, wow, qué increíble, nunca pensé que podía alcanzar a esta generación. Y después, más adelante, empieza a salir una app nueva que se llama YouVersion, donde es la Biblia en español más reconocida y todo lo demás. Y me dice un amigo, ¿por qué tú no escribes para ellos? Y yo, no, es que no, son muy cargas, son muy pro, yo no creo que se fijen en lo que yo estoy haciendo, sinceramente. Yo, o sea, soy un tico, un joven de 23 años, donde está iniciando su ministerio. Pueden decir que no, ¿qué está pasando? Que este niño se la está creyendo mucho y todo lo demás, ¿verdad? Y él me dijo, déjame, yo hago el contacto. Y dicho y hecho, esa persona que creyó en mí, o sea, ni siquiera yo creía en mí, contactó con las personas de YouVersion y me escribieron por correo que si podía enviarles un escrito, lo revisaron, me empezaron a seguir en redes sociales y me dijeron, hey, queremos que seas parte de nuestra comunidad. Y hoy por hoy también escribo en YouVersion App, que es una de las Biblias más conocidas de la Biblia, donde podemos alcanzar a muchas personas. Hoy por hoy estoy escribiendo un devocional al mes, pero creo que le decía a una amiga hace poco, le decía, vieras que cuando yo escribo, aunque la gente no lo crea, estoy dejando algo de mí ahí. Y es que cuando yo me pongo a escribir, por ejemplo, ahorita el que estoy escribiendo va a ser un spoiler, se llama Estoy roto. Y es específicamente porque mi abuelito murió, el que era mi papá, murió hace 2 meses y literalmente estaba roto. Yo siendo pastor, misionero, que predica, que está a tiempo completo, sí, estoy roto emocionalmente. Sí, no quería leer la Biblia. Sí, yo con llamado y todo lo demás, yo no quería orar. Están bien que estoy roto, pero hubo un proceso de regeneración, de construcción y todo lo demás. Y yo dije, yo necesito hablar de esto porque la gente también está rota y ocupan salir de ese lugar. Entonces, todos los devocionales que he estado escribiendo ha sido porque he pasado por eso. He pasado por eso que ha impactado tanto mi vida. Entonces dejo algo de mí. Tal vez la gente no lo lee, no lo siente o no lo había visto así, pero estoy dejando algo de Tao, y creo que eso es lo que hoy por hoy ha llamado más atención a las personas, de que un joven de 23 años, tico, esté escribiendo devocionales. Y también vamos a salir en las historias, si Dios quiere, el 21 de julio y en septiembre también en los videos, porque ahora hay stories, entonces ahí también vamos a estar dejando un mensaje y todo lo demás. Entonces son puertas que solamente el Señor abre, pero también que yo necesito entregar a Él y creérnosla. Creo que la palabra clave es creérsela, porque yo no me la creí. O sea, yo dije, no, yo me quedo bien con la juventud online, de verdad que sí. Y esa persona me dijo, men, es que usted puede, es que son buenos, lo que usted está escribiendo, a mí me llega. Cuando usted habla, cuando usted escribe, a mí me llega. Y yo dije, ¿será que lo que yo hago en serio causa un impacto en algo o en alguien? Y esto es lo que yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando hoy. Por favor, si Dios ha puesto algo en tu corazón, en tu mente, en tu mano, en tus notas, en un cuaderno, en donde sea, por favor, compártelo. Porque hay alguien que está necesitando escuchar eso. Hay alguien que necesita eso. Por favor, hazlo. Por favor, compártelo. No te quedes. Si es un podcast, hazlo. Es más, yo inicié el podcast con un micrófono, con los audífonos del iPhone. Con eso inicié, horrible. Y hoy por hoy ya, gracias a Dios, un micrófono, porque la gente que creyó en mí me dio dinero para poder tener eso.
Hoy por hoy estoy invitado en un podcast. ¿Por qué? Porque un día dije, yo sé que estoy iniciando y que tal vez no voy a tener muchos seguidores y tal vez la gente ni siquiera comparta el podcast, pero decidí hacerlo. Así que por favor, decídete a hacerlo. Sea un devocional, sea un video, sea una frase corta, hazlo, un live, hazlo, un TikTok, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Estoy de seguro que el apóstol Pablo también estuviera, estuviera invitado en Antipérgamo, estuviera invitado acá también, porque ese es el corazón de un evangelista, es un corazón de un hijo de Dios, querer compartir la palabra de Dios por donde sea, escrito, audio, video, y si Dios te ha dado algo, dale con todo. Qué bueno todo lo que estás diciendo. Quiero rescatar tres cosas. La primera que hablaste es sobre ese amigo que dijo, bueno, yo voy a enviar esto por vos, voy a hacerte el contacto. Y vean, gente, de verdad se los digo, en el camino cuando uno se lanza el llamado aparecen amigos, aparecen personas que te empujan y que creen en ese llamado, creen en ese propósito, personas que no son envidiosas, que no son agarradas, que no están queriendo otra cosa más que verte brillar. Valore esas amistades, se los voy a decir de una vez, valore esos amigos, esas amigas que están para empujar. Hay gente que está para ser columna de los ministerios y hay gente que está para tener un llamado ministerial y ministrar a otros. Dios a cada uno le da un don diferente, pero si usted encuentra a alguien que lo empuja, que lo motiva, que lo anima, que le está diciendo vaya, que lo impulsa, valore esa amistad como oro, porque son contadas, no siempre aparecen. Yo te puedo decir, Tavo, que a mí también me han aparecido ese tipo de amigos que vamos, Ger, vamos para adelante, brother, qué bueno aquello, qué excelente, que te comparten todas las historias, que te dan like a todo, que hacen todo lo posible por poner tu mensaje en todas las plataformas posibles, porque creen en lo que Dios te dio, creen en lo que Dios te llamó. Y ese tipo de gente hay que amarla y hay que atesorarla porque son gente que definitivamente te sostiene en momentos complicados. Lo segundo que quisiera acotar respecto a lo que estás diciendo, decías creérsela. A mí me pasó hace algún tiempo atrás que yo estaba en esas melancolías que le dan a uno de vez en cuando. Yo sé que a Tao también le ha pasado en algún momento donde, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que esta vara del podcast está funcionando? ¿Será que mis videos, en el caso mío, yo tengo videos que hago constantemente, artes que subo constantemente, que mi esposa me ayuda mucho en eso? Ella es definitivamente así se los digo, una ayuda idónea. Esa mujer, yo de verdad le doy gracias a Dios por ella porque me ayuda muchísimo, pero de vez en cuando me agarra ahí la chiripiorca, vamos a decir, un momento así donde digo, esta vara no está caminando por ningún lado, no sé ni para dónde voy, y en esos momentos, ahí es donde uno tiene que decir, no, yo sé quién fue el que me llamó, yo sé quién fue el que me escogió, yo sé quién fue quien me eligió y yo sé quién me dio ese mensaje de fe, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza que cambia vidas. Cree en el depósito de aceite que hay en ti, joven, querido, querida que me estás escuchando. Cree en ese llamado que está en ti, cree en quien te llamó, créetela y rompela. Donde sea que estés, donde sea que vayas, Dios te va a respaldar. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel. Lo último que quiero acotar antes de la siguiente pregunta que tengo para vos, Tao, hablabas del tema de la crisis y de cómo surgen estas cosas de los devocionales que vos haces. Y mucho, efectivamente, lo que nosotros damos es de nuestras propias experiencias en Dios, de nuestros propios procesos de intimidad con Dios. Si usted ha sido procesado, si usted se ha llevado golpe tras golpe, si usted se considera la persona más imperfecta que hay, déjeme decirle qué bueno, porque Dios anda buscando gente imperfecta para usar. Esa es la gente que mejor califica para esto. Si usted es un manojo de desastres y de situaciones que le han pasado en la vida, le digo, genio, genia, bienvenida. Este es el momento preciso para elegir, escoger a Cristo y escoger el llamado, porque de esas cosas es de las que Dios usa. Dios
de lo vil y menospreciado del mundo, usa para avergonzar a los sabios. Eres el candidato, eres la candidata perfecta para que Dios te use, así como eres. Si tú fueras perfecto, si tú tuvieras todas las cosas, todas las herramientas, todas las ideas, todas las facilidades para poder ejercer el llamado, no necesitarías a Dios. ¿Para qué? Si ya lo tienes Ujú. todo. Al contrario, porque no tienes muchas cosas, es que Dios te va a usar. Bien, con esto de la crisis que te hablaba, me gustaría que me cuentes, porque todos pasamos por ahí, por momentos, ya cuando estamos en el llamado, nos llevamos algún golpe, algún chasco, una crisis de fe, una, una goma emocional, vamos a decir, una goma moral y espiritual. Estamos como que la vida nos está dando golpe tras golpe y estamos ya ejerciendo llamado y, Señor, ¿por qué estas aguas? ¿Por qué estas situaciones? ¿Has pasado por una situación, decías la de tu abuelo, hace un par de meses? Quisiera que nos cuentes qué experiencias, qué cosas valiosas, qué joyas de parte del Espíritu Santo has recibido en esta temporada donde se te ha ido un familiar que tanto amabas y cómo has logrado, porque hoy te ves súper feliz, aunque me imagino que de vez en cuando te agarra ahí un poco de melancolía y de nostalgia y de situación, pero cómo has ido venciendo en esas temporadas de crisis de fe y ya que tienes esta tan fresca, que nos cuentes un poquito más. Claro que sí. Bueno, fue una experiencia muy, muy difícil porque yo vivo con mis abuelitos desde los 6 años. Entonces, mi papá y mi mamá, yo los honro, los respeto y todo lo demás, pero yo no he vivido con ellos. Entonces, las que tienen como más potestad y mis encargados legales eran mis abuelos. Entonces, cuando es algo muy, muy, muy difícil, recuerdo que cuando fui a mi primer viaje de misiones, él llegó y me dijo, esas fueron sus palabras, me hace, va a haber un momento donde te vas a despedir y no vas a volver. Y esas palabras me calaron tanto en mi corazón porque cuando ellos me dieron todo, prácticamente ellos me dieron la formación que yo tengo, tanto valores como la parte tal vez no cristiana, pero sí me enseñaron lo que era el respeto, me enseñaron lo que era ser amable, me enseñaron muchas cosas que no lo enseña la iglesia, sino lo enseñan en la casa, ¿verdad? Y recuerdo que el sábado santo de este año, yo estoy internado en un instituto bíblico, estoy a tiempo completo y todo lo demás. Yo viajo desde Los Ángeles de Tilarán, en Guanacaste, un viaje de aproximadamente 5 horas para ir a mi casa en Semana Santa, a pasar con mi familia. Estamos con ellos y el sábado santo le celebramos el cumpleaños a mi abuelito, su número 67 o 66, no recuerdo, creo que es 66. Y en eso que celebramos su cumpleaños, no sabíamos y uno de toda nuestra familia estaba contagiado. Hoy por hoy no puedo saber si fui yo, no puedo saber si fue mi papá, no sabemos. Y toda la familia salió contagiada. Yo pasé 12 días con COVID, para mí fue terrible, era un dolor de cuerpo increíble, estaba en clases, estaba aislado, el calor de Guanacaste era horrible, tenía que tener todo cerrado, todo el protocolo, no podía salir, vomité, me dio fiebre, perdí el gusto, perdí el olfato, todo eso lo pasé y también con la incertidumbre de cómo está mi familia, de cómo está mi papá, de cómo está mi abuelito y todo lo demás. Mi abuelito le da como un ataque respiratorio, como en el día como 10 más o menos de que yo salí positivo, como el día 10 y a los 2, 3 días ya murió. Nada más nos llaman y nos dicen, hey, necesito que se despidan de él por videollamada, él está inconsciente, él hay que quitarle el respirador. Y yo sentí ahí donde puedo decirlo y soy vulnerable en esto, donde yo dije, Dios es injusto conmigo. Y entré en una crisis donde yo oraba por los demás y se sanaban, pero yo oré por mi abuelo y no hizo nada. Entonces yo entré como en una parte de, Señor, ¿qué quieres con esto? O sea, ¿por qué me quitas a la persona que me enseñó, que me valoró, que nos amó tanto? Me quitaste a mi papá, yo quería devolverle mucho de lo que él me dio y no me estás dando la
oportunidad y yo le decía a él, no voy a leer la Biblia. Mi pastor me dijo, Tavo, ahorita que vienes para Cartago, predica en la iglesia. Y yo le dije, pastor, no quiero predicar, no, necesito un espacio. Y los que han pasado un duelo, un luto, saben de lo que les estoy hablando, saben de lo que es ese sentimiento de no querer nada, de negación y todo lo demás. Y yo recuerdo reclamarle tanto a Dios, Dios, ¿por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no me llevaste a mí? Es más, yo le dije al Señor, yo prefiero que me hubieras llevado a mí, que te lo hubieras llevado a él. Todo lo que era por parte de reclamarle al Señor, yo lo hice. Y estoy hablando que fue hace 2 meses. O sea, no fue algo que fue hace 3 años, 4 años, fue hace varios poco atrás. Y Dios mismo no me decía nada. Normalmente siempre me habla y esta vez callado. Eso me daba aún más cólera. Yo, respóndeme. Mis amigos, los más cercanos, estaban preocupados por mí porque yo siempre soy como muy enérgico. Yo andaba desmotivado. Normalmente soy de leer muchos libros a la semana y esta vez no leía ni un libro, no leía la Biblia, nada, pero nada, absolutamente nada. Y Dios me llevó a su palabra. Y eso fue algo que me impactó, porque ha sido un versículo que por años he predicado, pero hasta ahorita tuve la revelación de fe más increíble en medio de una crisis. Y me llevó cuando murió Lázaro. Y cuando el Señor, cuando Marta le dijo al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo dije, sí, ese soy yo. Yo le decía, sí, ese sí mismo es Tao. Y yo me sentía orgullosísimo, ¿verdad? Y yo decía, sí, bien dicho, Marta. Yo, bien, pégale. Como en Shrek, dale con la silla, burro. Entonces así me sentía yo con el Señor, ¿verdad? Y el versículo continúa. Y el versículo 23 de Juan 11 nos dice, tu hermano resucitará, dijo Jesús. Yo ya empecé así, ¿verdad? Como, sí, yo sé que va a resucitar al final, ¿verdad? La resurrección de los muertos y todo lo demás, ¿verdad? Yo en mi enojo, yo decía, sí, ya me sé esa hablar, ya me sé esa misma hablar. Pero cuando escuché las palabras de Jesús, cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Con esa frase, la última que le dijo mi abuelita a mi abuelito a mi abuelita fue, mi amor, tengo miedo. Y lo que mi abuelita le dijo no fue como, mi amor, tú eres fuerte, tú puedes, no. Mi abuelita le dijo, ¿crees en Dios? Y él dijo, sí, mi amor, tú sabes que creo en Dios. Y en 2 minutos después lo entubaron y ya después no supimos nada más de él. Pero mi abuelita le dijo, ¿crees en Dios? Y él respondió, sí, mi amor, sí creo en Dios. Y la palabra de Dios dice, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y yo dije, wow. Ahí Tavo Campos murió. Su enojo murió. Su rebeldía murió. Pero ¿sabes dónde me sentí retado, Gerson y todos los que nos están escuchando? Cuando Jesús terminó con esta pregunta, ¿crees esto? ¡Wow! Eso ha sido mi mayor revelación de fe, porque no se trataba de lo que he predicado. No se trataba de cuántas veces he predicado la muerte de Lázaro. No se trataba de cuántas veces he predicado de fe. Se trataba de que en medio de mi circunstancia difícil, creía en eso. Y yo sentía donde Jesús me estaba diciendo, ¿crees en esto? En mi poder, en que todo el que en mí cree va a vivir aunque muera. Y me sentí con una tranquilidad en medio de mi crisis, con una paz en medio de mi crisis. Y hoy por hoy puedo estar tranquilo, como vos decías, feliz, porque sé que aunque Él murió, Él está viviendo en el Señor. Y no fue porque un tabú me lo dijeron, sino porque en su palabra el Señor me dijo, Tavo, ¿crees en esto? Y en medio de una crisis, Dios sacó mi mayor revelación de fe que he vivido en mi vida cristiana. Y eso fue hace 2 meses. Tremendísimo. ¿Qué te puedo decir al respecto? Son situaciones, son circunstancias que nos marcan. Cuando estamos asumiendo un llamado, la gente que nos está escuchando, cuando estamos asumiendo un llamado de fe, vendrán sí o sí circunstancias, pruebas, situaciones temporales que vendrán a sacudirnos. El apóstol Pablo pasó por esas situaciones. Pablo escribía demasiado,
pero Lucas está conmigo. No me han dejado todos, me dejaron tirado, estoy mal, estoy deprimido, estoy fatal. Pero bueno, alguien está conmigo. Y les quiero decir algo, por cada Demas que se les vaya, por cada situación que se les complique. En el caso de Demas era una situación donde Pablo se sentía hasta traicionado. Lo de Tabito es algo bastante diferente, pero por cada Demas que se te vaya, por cada situación, vendrá un Lucas a sanar tus heridas. Ahí se las dejo, chicos. Eso de verdad es real. Siempre Dios envía a alguien o algo y su propia palabra para sanarnos, para liberarnos. Ya casi vamos a finalizar, Tao, pero quiero abordar un temita más antes de irnos de este primer episodio. Y es el tema de esta temporada. Nos contaste un poquito y abriste tu corazón sobre el tema COVID, que yo sé que muchos están viéndose afectados. Hay países donde, gracias a Dios, ya las restricciones están abriéndose muchísimo, donde ya las personas se pueden ir a congregar a la iglesia, donde ya podemos ejercer el ministerio con libertad. Pero hay otros lugares donde la restricción y el cierre es muy fuerte. Y muchos se deben estar pensando, híjole, qué embarcada, me metí en el llamado en una temporada donde todos están mal, donde hay crisis, donde hay circunstancias, donde hay situaciones, donde nadie quiere dar nada, donde nadie quiere ni ayudar, ni donar, ni ayudarme como plataforma, donde nadie quiere nada. El COVID ha sido así, ha sido una situación tremenda. A mí me tocó quedarme sin empleo a mitad de la pandemia en noviembre anterior, pero ver el respaldo de Dios es muy importante. ¿Qué has aprendido de navegar en aguas turbulentas que le puedas decir a toda esa generación que nos está prestando oídos? Y gracias por haber llegado ya hasta aquí en este episodio. ¿Qué les puedes decir antes de ir cerrando con la reflexión final que yo siempre hago en mis podcasts? ¿Qué les puedes contar a ellos de navegar en aguas turbulentas, para que ellos se animen a pesar de la turbulencia que ha representado esta temporada tan compleja? Claro, bueno, hablé anteriormente de que, bueno, no lo hablé, pero puedo decirlo acá. Normalmente yo, Tao Campos, soy una persona que siempre busca una estabilidad, tanto emocional, espiritual, como también financiera. Cuando yo tomé la decisión y el reto de renunciar a mi trabajo, y eso fue en el 2019, y empezar el 2020 a tiempo completo como misionero, tuve que buscar varios amigos, varias iglesias y comentarles, ¿verdad?, de que iba a estar en este proceso, que si querían ayudarme mes a mes, en un compromiso, ¿verdad?, mensual. Cuando estaba en eso, hubo algo que es increíble, y lo que nosotros debemos de entender es cómo Dios obra y actúa por medio de las circunstancias, porque 2 meses, 3 meses después inicia una pandemia, donde todo el caos en empleo, todo el caos en economía cayó, donde a mí varios patrocinadores, cuando yo inicié en este proceso el año pasado, me dijeron: Tao, no te vamos a poder ayudar más, o sea, no tengo empleo, no tengo trabajo y todo lo demás. Y Dios, en medio de una pandemia, como vos decías, en aguas turbulencias, Dios nos ha bendecido de forma extraordinaria. Yo puedo decirte que estoy mucho mejor ahora que cuando yo tenía mi salario, cuando yo estaba asegurado, cuando tenía todo lo demás, cuando tenía esa estabilidad económica. Estoy hablándote financieramente, pero también emocionalmente, más las experiencias ministeriales, espirituales que yo he llevado, también ha sido otro aporte más a mi vida, otro aporte más a mi ministerio, y ha sido increíble. Pero ¿sabes por qué ha sido todo eso? No es porque yo soy carga, no es porque yo predico bien, no es porque yo escribo bien, no, eso no sirve de nada, porque lo único que debe merecer todo honor, gloria y honra es Dios. Cuando yo decidí tener fe en Él, en lo que Él hacía, Él tomó tanto mi estabilidad económica como mi estabilidad emocional, como mi estabilidad ministerial. Todo Él lo cargó. ¿Por qué? Porque yo dije: ok, Señor, cuando empezó la pandemia, yo dije: voy a entrar en crisis, ¿qué va a pasar esto? Y amigo, yo escuchaba testimonios de personas que llegaban y decían: es que tal persona me ofrendó esto. Y yo: wow, qué chiva, pero ¿y yo qué, Señor? ¿Verdad? Y todo lo demás. Y hoy por hoy, en estos 2 años, gente, Tao, gente de otros países, estamos viendo lo que estás haciendo, pásame tu cuenta, ¿tienes PayPal? Sí, queremos bendecir tu ministerio, ¡pum!
Cuando no, es más, cuando iba a entrar al instituto bíblico y iba a hacer un viaje misionero y no tenía maletas, un misionero así de la nada, nada más llegó y me dijo, mira, Tavo, toma esta ofrenda, la cantidad exacta para comprar 2 maletas. Tenía que viajar una vez a Cartago, no tenía los pasajes para viajar y en mi cuenta estaba en ceros, literal, estaba en ceros. Y cuando me fijé, tenía el total de los pases, tenía el total, o sea, no era ni más ni menos. Y es que ese es nuestro Dios, el dueño del oro, la plata, de todo, literal. Así que si usted está convencido de que Dios lo ha llamado, no tenga miedo. Literal, se lo dice un joven de 23 años que hoy por hoy está cumpliendo su voluntad, está siendo obediente y te puedo decir que no me ha faltado nada. Hasta me está sacando del país el Señor, porque Él es así, en medio de una pandemia. Me ha traído otros patrocinadores, otros padrinos que han bendecido mi vida. Personas que así de la nada, mira, te quiero ayudar con esto, mira, te quiero ayudar de lo otro, hasta con las mínimas cosas. Mira, te invito a una coquita, te invito a esto, te invito a lo otro, con pequeños detalles. Yo amo el café y mi mamá es una de mis patrocinadoras y así de la nada me regaló una máquina para hacer café. Eso es increíble, ¿me entiendes? O sea, son muchas cosas que Dios bendice de muchas formas. Hoy por hoy tengo un micrófono, tengo una webcam, tengo un aro de luz, tengo un escritorio y solamente eso le puedo decir gracias a Dios porque hace 2 años no lo tenía. Yo he sido sumamente bendecido, no por mis habilidades, sino por confiar en Él. Así que todos los que nos están escuchando, hey, salte de la barca y empieza a caminar. No se trata de si sabemos caminar o no, se trata de con quién vamos. Y estando de la mano de Él es otro nivel. Marcos 11:22, cuando Jesús maldijo la higuera, llevó a los discípulos de nuevo por el mismo lugar. Y Pedro, me identifico con Pedro porque es bien chepa. Él dijo, Señor, mira la higuera la que maldijiste. Y él le dijo, sí, ves que está seca. Ustedes le pueden decir a ese monte, quítate y ese monte se va a quitar. Por lo cuanto, 4 palabras, Marcos 11:22, tengan fe en Dios. Solamente 4 palabras para que tu llamado sea exitoso. No se trata de predicar bien, no se trata de estar en un instituto bíblico, no se trata de tener una estabilidad económica, se trata de Marcos 11:22. Tengan fe en Dios, porque Él fue el que te llamó. Así que Él te va a respaldar y Él va a estar ahí contigo. Brutal, tremendo. ¿Qué más puedo decir? He aprendido muchísimo, Tavo, con vos en esta noche, de verdad. Me alegra mucho haberte tenido como primer invitado. Sé que muchos están disfrutando de este podcast. Hoy, como mi reflexión final, hay etapas de la vida donde aprendemos a servir, hay etapas donde Dios nos empieza a llamar y hay etapas donde empezamos a ejercer. Sea cual sea la etapa en la que estés, que tengas claro que fuiste llamado, que fuiste llamada y que ejerzas ese llamado con poder y con propósito, es la odisea más grande en la que te puedes embarcar. Es el trabajo más enorme en el cual te puedes meter. Es una aventura también, pero vas a ver, te garantizo sí o sí el respaldo del Señor. No te rindas, no claudiques, mantente en la fe. Y como acaba de decir Tavo, ten fe en Dios y solamente en Él. Y Él te sostendrá en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, en los momentos felices y en los momentos que no. Anímate y sigue creyendo aún en medio de esta temporada. Dios te va a bendecir y te va a respaldar. Tavo, nos vamos. Gracias por haber compartido micrófonos conmigo hoy. Para mí un privilegio haberte tenido y bueno, que se repita en una próxima de fijo, bro. Claro, amigo, no, gracias por la oportunidad, la verdad me siento muy honrado, te he venido escuchando también y lo que haces, por favor, siguen escuchando estos episodios, de verdad que esta nueva serie también va a ser de mucha bendición y quiero cerrar con esto, animarte a que puedas ser de bendición para otras personas. Dice la palabra de Dios que Él nos dio un ministerio a todos, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es, por favor, predicar a los demás de Jesús, es testificar. Ahora estaba escuchando que nosotros somos muy buenos para la parte teórica, pero somos muy malos para la parte práctica. Sabemos que tenemos que amar al prójimo, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que predicar el evangelio, pero no lo hacemos. Sabemos que fuimos llamados, pero no lo hacemos. Toda la parte teórica está bien, un check, pero la parte teórica, no te quedes ahí. Por favor, sal,
por favor, empieza a moverte, empieza a trabajar, porque sé que Dios te va a usar y cada don, cada talento que ha dado a ti, no es para que te creas el súper famoso, no es para que te creas el súper cantante, el súper predicador, no, es para poder glorificar a otros. Y nada más para terminar ya, para cerrar, ¿verdad? Soy predicador, así que voy a dar 3 últimos puntos. Dale. No, mentira, sin ahora, no, 3 puntos, no, pero algo de lo que me impactó mucho, hay una aplicación, se llama Clubhouse, al inicio era solamente para iOS, ya después salió también para Android, pero algo de lo que me impresionó de esa comunidad que tenemos algunos amigos y demás fue que ayer entré a la aplicación porque normalmente yo la uso como hobby para vacilar y disfrutar con algunos amigos, que igual ministerialmente unos son de más vida, otros de allá y compartimos muchas experiencias y todo lo demás, pero ¿saben qué fue lo más increíble? Que ayer entré y uno de mis amigos, de mis mejores amigos de México, se llama Luis Díaz, yo lo admiro ese vato, yo lo admiro muchísimo y cuando estoy nada más le estaba diciendo, amigo, repite esta oración conmigo. Y estaba haciendo la oración de fe por medio de esa aplicación. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? Yo me uno por hobby y otros se están uniendo por hacer su llamado. Ahora, yo quiero unir esto para decirles a ustedes qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo en cada etapa. Por favor, o sea, si es por WhatsApp, predica el evangelio. Si es por Instagram, predica el evangelio. Si estás en la U, predica en la U. Aprovecha cualquier excusa para moverte y para hacer su voluntad. Y ahora sí, con esto quería cerrar, amigo. Definitivamente, qué bueno. Así es, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, sea o no sea oportuno. Persigan ese llamado con poder y Dios los va a respaldar. Nos vamos ahora sí, gente, que la pasen muy bien, gracias por habernos escuchado y nos vemos hasta un próximo episodio. Buenas noches, chao.